Como acabamos de decir, en la palabra de Dios hay cosas que se repiten con frecuencia. Y entre esas cosas que se repiten están sus mandamientos. Los mandamientos de Dios se repiten con frecuencia. Y según hemos leído, el obedecer o no obedecer, el quebrantar o no quebrantar esos mandamientos, pues tienen sus consecuencias. Como hemos leído ahí en Isaías, hay reposo o refrigerio, o bien hay tropiezo y quebrantamiento. Y entre estas enseñanzas que se repiten, se encuentra en la Escritura la de guardar el día de reposo, que para nosotros los cristianos es el domingo, el día del Señor. Cuando leemos la Biblia a lo largo de la historia, vemos que los profetas tuvieron que insistir mucho en este asunto, porque parecería que el incumplimiento de este mandamiento no era tan importante como el incumplimiento de otros. Parecería como si decir, bueno, no robes o no adulteres, eso crea un gran cargo de conciencia si se quebranta, pero parecería que el quebrantar el mandamiento del día de reposo pues no da cargo de conciencia, no es tan importante, aunque si vamos a la palabra vemos que el mismo castigo en la antigüedad, cuando el pueblo empezó a funcionar, Dios ordenó para aquel que quebrantó el día de reposo porque estuvo recogiendo leña, el mismo castigo que cuando decía una persona sea sorprendida en adulterio, sea sorprendida robando. Así que Dios dice cosas en la Biblia y Dios santifica a su pueblo. ¿Y qué significa santificar? Dios santifica a su pueblo, es decir, Dios aparta a su pueblo, eso significa lo que Dios hace con nosotros. ¿Y para qué lo aparta? Y Dios dice para que sea santo. Así que Dios aparta para que el pueblo se aparte. Y el pueblo se tiene que apartar no haciendo las cosas que hacían el resto de naciones que no eran su pueblo. En este caso, el pueblo había sido apartado para que no siguiera haciendo las cosas que se hacían en Egipto, de donde venían, y para que no empezara a hacer las cosas que se hacían en Canaán, a donde iban. Así que era un pueblo apartado, un pueblo santificado, para que fuera santo. Y Dios dice, esas naciones para mí son una abominación, porque no hacen o no cumplen, así que vosotros tened cuidado de no querer funcionar como esas naciones, porque por eso yo he hecho a esas naciones de delante de vosotros. Eso es lo que Dios dice. Y como el pueblo era olvidadizo, y en algunas ocasiones dice duro de servir, pues Dios tiene que repetir la enseñanza. Y no solamente repetir la enseñanza, sino que muchas veces también repetir el castigo por la desobediencia. Además, también hay que tener en cuenta, y lo vemos en la Escritura, que la falta de consideración hacia ese mandamiento muchas veces llevaba a la falta de consideración sobre otros mandamientos. Porque sabemos que el pecado siempre es cuesta abajo, y cuando uno tiene en poco desobedecer un mandamiento, fácilmente después viene la desobediencia a otro o a otros. No estoy diciendo una barbaridad, eso sucedió, si recordáis, con el pueblo cuando vino del cautiverio de Babilonia. El pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, entre otros por sus muchos pecados, por este que estoy hablando, pero cuando vino del cautiverio de Babilonia, al poco tiempo Nehemías tuvo que ponerse firme y decir, no volvamos a hacer lo que se hizo antes, porque vamos a recibir otra vez nuevo castigo. Esa fue la historia del pueblo. No aprendí la lección. Y más adelante, en la época del Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, pues vemos que había personas, los fariseos, los escribas, que pusieron una carga tan grande sobre el pueblo para el día de reposo que hicieron aquella carga insoportable. Y se pasó entonces de la dejadez al legalismo. Y tanto antes como después se perdía de vista cuál era el verdadero espíritu, el verdadero sentido del día de reposo. Y como eso sucede también hoy día, que es fácil que los cristianos pasemos de la dejadez al legalismo, he creído conveniente volver a hablar de este asunto, que ya hablamos hace mucho tiempo, pero no para dar una lista de lo que está bien y lo que no está bien, lo que se debe hacer y no se debe hacer en el día de reposo, o cómo se quebranta o cómo no se quebranta, y mucho menos una lista según la opinión de Emilio o según la opinión de esta Iglesia. No pretendo hacer eso, lo que pretendo es que todos entendamos cuál es el verdadero sentido del día de reposo. Eso es mi objetivo en esta mañana, aunque diré también algunas cosillas que creo que son necesarias decirlas. Así que
sin más dilación, vamos a la Escritura y vamos a ver los dos pasajes primeros en donde aparece el mandamiento del día de reposo. Uno lo tenemos en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 20. Leemos a partir del versículo 8, Éxodo capítulo 20, versículo 8. Ahí tenemos el decálogo y dice el Señor: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora me acompañáis, dejemos ahí con un separador o cortado el libro de Éxodo y me vais a acompañar al libro de Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. A partir del versículo 12. Aquí Moisés está recordando, sabéis que el libro de Deuteronomio se llama Deuteronomio, la segunda ley. Moisés recuerda todo lo que había venido hablando con el pueblo durante tiempo y ahora aquí lo resume. Y hablando de los 10 mandamientos, Deuteronomio capítulo 5, versículo 12 dice: guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo al Señor tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, hay ligeras diferencias, ¿veis? Ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y versículo 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Así que ahí tenemos los dos pasajes con el mandamiento. Si podéis tenerlo cortado, que iremos a uno o a otro, pero antes vamos a pedir la bendición del Señor. Vamos ahora. Padre nuestro, como hemos leído, reconocemos que somos también duros de servir, a pesar de que tú nos llamaste, nos salvaste y nos da tu Santo Espíritu y nos da de tu gracia, y que somos también olvidadizos y que fácilmente vamos dejándonos llevar por la corriente y necesitamos una y otra vez, como tú dices en tu palabra, mandamiento sobre mandamiento y línea sobre línea y un poquito aquí y otro poquito allá. Te pedimos perdón porque no es eso lo que queremos, ni lo que nos agrada, ni lo que te glorifica. Y por eso, Padre, venimos ante ti porque sabemos que solamente en ti hay perdón para que seas reverenciado y temido, y venimos ante ti porque también sabemos que solamente en ti hay la gracia suficiente por medio de nuestro Señor Jesucristo para cambiar nuestras vidas y que nuestro testimonio sea no solamente en este tu día, sino en todos los días, para la gloria de tu nombre. Así que con gratitud venimos ante ti y te pedimos por los méritos de nuestro Señor, que tú obres en las vidas de todos los presentes y que podamos ser verdaderamente un pueblo santo para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, aunque muchas veces hablo de 3 puntos, no vamos a hacer en esta mañana un estudio completo del día de reposo. Me lo he planteado, decir, bueno, hablamos 4 o 5 domingos del día de reposo, pero creo que no sería eso muy bueno. Entonces, hemos de condensar la enseñanza y en vez de 3 puntos vamos a tocar 5 puntos. Algunos no asustaros, que no pasa nada. Intentaré ser breve en cada uno de ellos. Así que empiezo con el primer punto, la introducción. ¿Qué es lo que observamos ahí si tenéis abierto, por ejemplo, el libro de Éxodo? Pues si comparamos ese mandamiento con todos los mandamientos, observaremos que es el más largo de todos. ¿Lo vemos que es el más largo de todos? Y como más largo podemos dividirlo en varias partes. Si tenemos el libro de Éxodo, una primera parte que es de introducción, que dice el Señor, acuérdate, ¿vale? Primera parte, acuérdate. Una segunda parte positiva de lo que el Señor quiere que se haga en ese día, quiero que te acuerdes para que santifique ese día, la parte positiva.
Otra parte negativa que podemos decir es lo que el Señor no quiere que se haga, cómo se profana el día de reposo, no hagas esto, ni esto, ni esto, ni lo otro. Y otra parte más donde el Señor explica el por qué. Muchas veces el Señor hace eso. No tendría que hacerlo. Dios, como Dios que es, sabio y todopoderoso, podría decir, esto es lo que quiero, y punto. Pero muchas veces Dios explica y dice, esto es lo que quiero por esto, y nos da razones. Y si habéis estado atentos, hay dos razones que da Dios en guardar el día de reposo. En el libro de Éxodo, la razón que da, el argumento, tiene que ver con la creación, porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra y santificó el día y reposó. Y en el libro de Deuteronomio, el argumento que da tiene que ver con la liberación de la esclavitud de Egipto, porque siervo fuiste en Egipto y de allí te sacó el Señor tu Dios. Así que el Señor da dos razones poderosas, una que tiene que ver con la creación, para que pensemos en la creación y en el Dios que hizo la creación, y otra para que pensemos en el Dios que libera, en el Dios que hace la redención. Y quiero destacar también que el mandamiento se cumple o no se cumple cumpliendo o incumpliendo las dos partes. La que he dicho que es positiva y la que he dicho que es negativa. La positiva, santificar; la negativa, de forma resumida, no hacer tu trabajo. Y muchos cristianos hoy día no se dan cuenta de que están quebrantando el mandamiento porque se limitan a una parte de él. Y el mandamiento tiene dos partes. No es solamente reposar de tu trabajo. Hay una primera parte y además está antes, la positiva está antes que la negativa. El objetivo que tiene Dios es santifica el día de reposo y para eso entonces tendrás que dejar de hacer ciertas cosas. Así que es más importante la positiva que la negativa, si tenemos que decir. Pero, repito, muchos piensan hoy que con la negativa es suficiente. Si fuéramos al libro de Génesis, ¿de dónde arranca esto? En Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, se nos dice que Dios terminó la creación y que bendijo el día séptimo y lo santificó. Génesis capítulo 2. Y esto por lo menos 3000 años antes de que Moisés diera la ley. Por lo menos. Así que Dios ya dio ese mandato antes de que fuera registrado en la ley, antes de que fuera recogido por escrito. Y en ese mandato Dios dice que había que recordar la obra de creación. Dios reposó y separó ese día y lo santificó. Había que recordar la obra de creación, tenía que ser un día de descanso de los trabajos y de adoración a Dios, y era un día que apuntaba hacia el descanso eterno, como luego se explica en la carta a los Hebreos, que tendrán los creyentes verdaderos en Cristo. Ese era el día que Dios instituyó. Así que desde la creación. Después es cierto que en la época de los patriarcas no se cita el día de reposo, no lo vemos en la época de los patriarcas. Pero sí vemos en el libro de Éxodo, antes de la promulgación de los 10 mandamientos, en el capítulo 16 del libro de Éxodo, que cuando Dios da el maná, pues vuelve a hablar del día de reposo. Vemos entonces el esquema histórico, arranca de la creación, aunque no se cite con los patriarcas, estamos completamente seguros que en la época de los patriarcas y la descendencia piadosa de Adán tuvo en consideración el guardar el día de reposo. De hecho, hoy hay documentos de otras naciones que muestran que tenían cierto conocimiento del día de reposo. Si venía desde el principio, tanto la parte piadosa, podemos decir, como la parte impía tenían cierto conocimiento de que había que guardar el día de reposo. Otra cosa es que lo hicieran a su manera, como el pueblo judío también lo hacía a su manera. Pero repito, antes de que Dios dé la ley, Dios dice, el maná, ¿qué tenían que hacer? Recoger los 6 días, pero el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. Y no vayas porque no te lo vas a encontrar. Así que por esa trayectoria comienza el mandamiento en Éxodo 20 diciendo, acuérdate. Acuérdate. ¿Por qué? Pues porque el pueblo que había estado en Egipto seguramente y a través de los años había o dejado de observar el día de reposo o lo había mezclado con otras cosas, no lo observaba correctamente. Era un mandamiento desde la creación, pasaron muchos años, muchos siglos y aquello se fue olvidando hasta que fue necesario recogerlo en una ley. Así que acuérdate. Y cuando salen de la cautividad de Egipto, es cuando el Señor da los 10 mandamientos o da este mandamiento. ¿Tenéis abierto el libro de Éxodo? Hay un preámbulo para los 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 20, versículo 2, podemos leer que el Señor dice,
antes de promulgar los 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ese es el preámbulo. Y eso nos tiene que llevar a pensar que los mandamientos fueron dados cuando el pueblo estaba, ¿cómo? Y decimos, en libertad, ¿no? No cuando estaba en esclavitud. ¿Y para qué da Dios los mandamientos a un pueblo que está en libertad? ¿Para hacerlo esclavo? Y decimos, no, para que el pueblo siga manteniéndose en libertad, porque la tendencia era, como sabemos ahí en la historia, qué bien estábamos en Egipto haciendo las cosas que hacíamos en Egipto. Así que este mandamiento y todos los mandamientos del Señor son para que sigamos en libertad. ¿No lo dijo el Señor Jesucristo? El que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿verdad? Y el pecado es el quebrantamiento de la ley. Por tanto, los mandamientos para que estemos en libertad y los mandamientos de Dios creemos que no son gravosos, ¿verdad? Hasta aquí me seguís todos, ¿estamos de acuerdo? Así que el mandamiento o todos los mandamientos son para nuestra liberación y para nuestro bien. Y Dios condesciende para explicar y decir, mirad, es para vuestro bien por esto. Debéis de honrarme a mí como el Dios de la creación y debéis honrarme como el Dios de la redención. Y yo digo, bueno, ¿y todas estas cosas que Dios dijo no están vigentes en el día de hoy para nosotros? Y decimos, pues claro que sí. En el día del Señor debemos honrar a Dios por su creación, debemos descansar de los trabajos normales, debemos dedicar el día a la adoración, debemos tener presente la liberación de nuestra esclavitud del pecado, debemos tener presente la redención en Cristo y debemos mirar al reposo eterno en los cielos. Eso debemos hacer en el día de reposo. Pero además de esto pueden añadirse otras dos cosas más, otros dos propósitos secundarios. Guardar el día del Señor es un testimonio de nuestra fe al mundo. Damos buen testimonio y gran testimonio cuando guardamos el día del Señor. El Señor hizo muchas cosas en el día de reposo, ¿verdad? Y por eso lo criticaban. Ahora diré cosas. Pero además de lo que he dicho antes, por el testimonio que damos y porque la práctica de guardar el día de reposo, hermanos, nos santifica, nos hace verdaderamente libres y nos ayuda a organizar nuestras vidas de la manera que debemos, a ser disciplinados, porque no hay ningún discípulo que no sea disciplinado, que no quiera disciplina o que no tenga disciplina. Guardar el día de reposo nos enseña cuál es nuestra actitud correcta ante el trabajo y ante el tiempo. No voy a hablar de eso hoy, pero tendríamos que pensarlo. ¿Cuál es nuestra actitud ante el trabajo y ante el tiempo? En cuanto a lo primero, en cuanto al testimonio, creo que no me equivoco al decir que hoy la comodidad y el entretenimiento han invadido los domingos de muchos creyentes. Y no hay testimonio ninguno, porque está la comodidad y el entretenimiento. Los judíos en su época el testimonio que tenían que dar cuando cumplían bien el mandamiento tenía que ser impactante, ¿verdad? Delante de los romanos o delante de quien fuera, aunque habían caído en un extremo legalismo, no digo que no, ¿no? Pero muchos se preguntarían, ¿esta gente qué hace, no? Y muchos se preguntarán también acerca de nosotros cuando nos vean que guardamos correctamente el día del Señor. Y en cuanto a lo segundo, a que guardar ese día sirve para nuestra santificación, es importante porque, repito, nos obliga a ser ordenados. Dios es un Dios de orden y los cristianos tenemos que ser personas ordenadas. Y Dios es un Dios que nos disciplina y que quiere discípulos disciplinados. Y guardar el día de reposo sirve para nuestra disciplina, sirve para nuestro bien. En el caso del maná que he citado antes, Dios dijo a Moisés, yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Fijémonos lo que dijo Dios antes de dar los 10 mandamientos. Con respecto al maná, dice el pueblo, yo voy a hacer llover pan del cielo, el pueblo saldrá, recogerá la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Es decir, cada semana de nuestra vida es una prueba de nuestra obediencia a Dios con guardar o no guardar el día de reposo. Cada semana somos puestos a prueba a ver cómo es nuestra obediencia. Si es nuestra obediencia alegre y voluntaria, si es una oportunidad, lo tomamos como una oportunidad para testificar,
si lo tomamos como una oportunidad para nuestra santificación? Evidentemente tenemos que tener mucho cuidado para no caer en el legalismo, pero la libertad cristiana no incluye la libertad de ignorar la voluntad de Dios. Eso no incluye la libertad cristiana. No somos libres para guardar o no guardar sus mandamientos. Introducción, primer punto. Podemos hacerlo 5, ¿verdad? No es demasiado largo. Segundo punto que quiero destacar. Cristo es el Señor del día de reposo. Eso también lo sabemos, ¿verdad? No voy a entrar cuándo se cambió el día de reposo del sábado al domingo. Digo que el que quiera saber más, pues bueno, hay información suficiente. Pero sabemos que el Señor resucitó en domingo. En el Evangelio de Juan se nos dice que varias veces se presentó a los suyos el primer día de la semana, que era domingo. Se nos dice que el Espíritu Santo vino en día de domingo. Se nos dice que los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana. Escribiendo a los Corintios, el apóstol Pablo dice cada primer día de la semana ponga alguno algo aparte. Y Juan, en su revelación en el Apocalipsis, se nos dice que tuvo aquella revelación cuando estaba en el Espíritu en el día del Señor. Así que los cristianos desde el principio tuvieron claro de que había que guardar un día de cada 7, pero que aquel día tenía que ser dejado el sábado y para pasar a ser el domingo. Los judíos seguían reuniéndose en sábado. En el libro de Hechos de los Apóstoles lo tenemos. El apóstol Pablo fue muchas veces a la sinagoga de los judíos, donde se reunían en sábado para predicarles el Evangelio. Pero él, cuando podía, y los cristianos ya se reunían en domingo. Estaban las dos cosas. Sinagoga en sábado, los cristianos en domingo. Y aquello dejó, bueno, pues cuando se destruyó el templo de Jerusalén. Bueno, digo que eso... Pero vamos con el Señor. El Señor es el día de reposo. El Señor es Señor del día de reposo. Si me acompañáis al Evangelio de Marcos en el capítulo 2, Marcos capítulo 2, en el versículo, a partir del versículo 27, bueno, aquí tenemos una disputa que hubo entre los fariseos porque decían que los discípulos del Señor no podían recoger espigas en el día de reposo. Siempre estaban al acecho a ver lo que no debían hacer en el día de reposo. Y el Señor dice en el versículo 27, Marcos 2, 27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, Jesucristo, es Señor aún del día de reposo. Ahí quiero destacar dos cosas. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Qué entendemos ahí? El día de reposo fue hecho por el bien del hombre, para que el hombre siguiera en libertad, para que se santificara. Fue hecho por eso, ¿no? ¿Y los demás mandamientos de Dios? Pues también fueron hechos los mandamientos de Dios. Hemos leído en Éxodo capítulo 20, versículo 2, cuando Dios saca al pueblo de la esclavitud, dice, seguid por este camino que será lo mejor para vosotros, ¿no? Así que fue hecho por causa del hombre, por el bien del hombre, no es al revés, que Dios da los 10 mandamientos y dice, ahora voy a crear al hombre para obligarlo con los 10 mandamientos. No, es al revés. El Señor da mandamientos por causa del hombre, por el bien del hombre. Primera cosa. Y dice del hombre, fijaos que no dice de los judíos. ¿Por qué? Pues porque el mandamiento del día de reposo arranca desde el Génesis. El día de reposo fue instituido por Dios por causa del hombre, por causa de la humanidad. Sea creyente o no sea creyente, fue por causa del hombre. Y la segunda cuestión que resalto ahí, el Señor dice que Él es Señor del día de reposo. Es decir, el Señor, el domingo pasado hablábamos del reinado de Cristo sobre la Iglesia, sobre la familia, sobre muchas cosas, ¿verdad? Pues aquí podemos decir lo mismo. En vez de emplear la palabra Señor, emplear la palabra Rey, me da igual. El Señor es Señor del día de reposo porque Él cumplió el día de reposo a la perfección en el espíritu de la ley, porque Él compró ese día para nuestra salvación y porque Él es el único que puede interpretarlo correctamente, igual que interpretó el mandamiento del adulterio u otros mandamientos, ¿verdad? Así que es Señor del día de reposo. ¿Qué es lo que sucedió entonces? Pues he dicho que los fariseos, los estudiosos, los escribas añadieron tal cantidad de cosas a lo que es el mandamiento que pasaban días y horas interminables discutiendo lo que se podía o no se podía hacer en el día de reposo. Y no tiene sentido para un cristiano eso en el día de hoy, evidentemente, ¿verdad? Os digo algunos ejemplos que os vais a reír seguro. Decía, el día de reposo no se puede trabajar. Y claro, la pregunta siguiente es, ¿qué es un trabajo?
Entonces, vamos a discutir qué es un trabajo. Digo, estas cosas son para reír o para llorar. Y entonces decían, pues un trabajo es llevar una carga. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Y qué es llevar una carga? Os digo algunas de lo que mandaban a la gente, la carga insoportable. Por ejemplo, decían, coser con un solo hilo no es trabajo, pero coser con dos ya es trabajo. Llevar una piedra en la mano derecha, si la mano derecha es tu mano de trabajo, es un trabajo. Pero si la llevas en la mano izquierda, entonces no es trabajo. Llevar un niño encima no es trabajo, pero si el niño lleva algo con él, ya es trabajo. Un burro se puede montar si tú lo aparejas el día antes, pero no lo puedes aparejar el día de reposo. Y así, de forma interminable. Si había que dar paja a los animales, o heno, había que hacerlo con la mano distinta de la que se hacía todos los días. Decimos, vaya cosas, ¿no? El legalismo. Si una gallina ponía un huevo, te podías comer un huevo si la gallina no era ponedora, si no era su trabajo de todos los días, si ponía un huevo de vez en cuando. Pero si era una gallina ponedora, entonces era su trabajo, no te podías comer el huevo. Y no sigo. El Señor, ¿qué hizo? Echó por tierra todo ese legalismo. Y el Señor dijo, aunque el día de reposo, por ejemplo, nos vamos al libro de eso, Dios prohibió incluso arar o segar con la cosecha, Dios prohibió eso, hay situaciones de necesidad especial donde se puede quebrantar ese mandamiento. El mandamiento tiene un objetivo, pero no que seamos esclavos del mandamiento. Y entonces el Señor dice, es que no entendéis lo que es el día de reposo. Los discípulos tenían una necesidad especial de comer, no habían comido, y se les permitía de alguna forma cosechar cuando estaba prohibido en el día de reposo cosechar. Y si leemos este mismo pasaje en el Evangelio de Mateo, ahí el Señor pone un par de ejemplos y dice, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre y entraron y comieron del pan de la proposición? Que no les estaba permitido, la ley era que no podían, pero en un caso de necesidad, pues lo hicieron y no pasó nada. Dios no le dice que eso es pecado. Y sigue el Señor diciendo, ¿no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes profanan porque están haciendo los sacrificios y las cosas que hacen todos los días? Y el Señor termina diciendo, si entendierais lo que significa misericordia y no sacrificio. Y así sigue. Así que el Señor dijo a los fariseos que estaban equivocados y que era lícito alimentarse en una emergencia, dejando de lado las reglas del día de reposo. Es decir, hemos de entender que hay situaciones de necesidad, situaciones esenciales que pueden hacerse en el día de reposo. Y el Señor nos dio ejemplo, ¿no? Si sacó a un... Decía, si tu asno cae en un pozo en el día de reposo, tú no lo sacas, lo liberas, ¿no? Entonces, si esta persona tenía necesidad de liberación, eso ya no se puede hacer en el día de reposo. Es decir, hay situaciones, repito, de emergencias, de necesidades. Y a pesar de esta aparente inflexibilidad del día de reposo, el Señor deja claro que en el día de reposo se pueden hacer, entre otras cosas, obras de misericordia, deberes especiales o acudir a casos de necesidad. ¿Está eso claro para todos, hermanos? Lo que sucede es que para muchos en el día de hoy la necesidad es un término tan elástico que abarca cualquier cosa. La necesidad ha de ser real, hermanos, y nuestras mentes y nuestros corazones tienen que estar en guardar el día de reposo, aunque pueda haber circunstancias excepcionales que nos lleven a hacer lo que no haríamos normalmente. Hay trabajos que son normales que cuando tienen otro objetivo pasan a ser trabajos santos o santificados. ¿Entendemos eso? Cristo, Señor del día de reposo. Tercer punto. Voy a decir algo acerca de cómo se santifica el día y cómo se profana. Me habréis oído decir muchas veces que yo al menos, y creo que todos, debemos dar gracias a Dios porque nos ha dado la vida después de 20 siglos de cristianismo. Yo por lo menos le doy gracias a Dios por ello.
porque esto debería quitar todo nuestro orgullo intelectual, porque hay 20 siglos de cristianismo donde hermanos más espirituales que nosotros y más entregados a Dios que nosotros ya han discurrido mucho sobre estos asuntos. Y nosotros creemos que somos, bueno, los que descubrimos la pólvora, ¿verdad? Gracias a Dios que no nos toca a nosotros descubrir la pólvora. Os digo algunos casos. La Confesión de Fe de Westminster, 1646, que para los que no lo sepáis, la hicieron un grupo de personas muy piadosas durante 5 años. Le dedicaron mucho más tiempo que algunos cuando ven una noticia en las redes sociales y dicen, esto es. He visto 20 segundos esto en una red social y esto es. Ya no tengo que saber más nada. 5 años, Confesión de Fe de Westminster. Y poco tiempo después, la Confesión de Fe Bautista. En este asunto, el día de reposo, prácticamente las dos coinciden. Y leo porque las confesiones son algo muy resumido. Leo lo que pone. El día de reposo se guarda santo para el Señor cuando las personas, después de la debida preparación de su corazón, destaco eso, se guarda santo cuando las personas, después de la debida preparación de su corazón. ¿Cuándo se debe hacer esa preparación, hermano? ¿La noche antes o el mismo domingo por la mañana? Después de la debida preparación de su corazón y arreglado de antemano todos sus asuntos cotidianos, eso es una preparación. Una vez que has preparado tu corazón y ya está arreglado todos los asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares. Lo dice la Confesión de Fe. Preparación y observar un santo día no solamente de descanso de sus labores, palabras, pensamientos, ocupaciones o diversiones seculares, esa es la parte negativa, sino que también dedican todo el tiempo al ejercicio público, la congregación, y privado de la adoración a Dios y a los deberes de necesidad y de misericordia. Eso dice estas dos confesiones de fe. Digo algo acerca de la preparación, la santificación y la profanación. Cojo otro escritor antiguo, William Perkins. Dentro de poco, si el Señor lo permite, tendremos un libro editado de él que se llama La cadena de oro. Este hombre vivió y murió antes de las confesiones de fe. Es decir, que no es que se fijara en las confesiones de fe, sino él ya pensaba así. Y él decía, para guardar bien el día de reposo debemos levantarnos temprano por la mañana. Debemos estar presentes en las asambleas públicas, en las horas habituales para escuchar con reverencia y atención la palabra, invocar y celebrar el nombre del Señor y recibir la cena. Y después, por eso leo lo que dice, cuando se disuelve las reuniones públicas, pasar el resto del día en la meditación, por ejemplo. Nos cuesta mucho trabajo meditar, pero no está de más volver a escuchar la predicación de la mañana, porque está más que demostrado que cuando una persona está escuchando 1 hora aproximadamente, pues retiene a lo mejor el 5%, y hay 20 cosas que es que cuando la escucho otra vez dice, esto se dijo. Pues este hombre decía, cuando se disuelven las reuniones públicas, es bueno pasar el resto del día pensando en Dios, en la creación, en la redención y de nuevo en ejercitarnos en las obras de misericordia y de necesidad. Y en cuanto a la profanación de este día, este hombre lo consideraba un pecado grave, dice debemos dejar de hacer las obras de nuestra vocación, dejar los viajes innecesarios, dejar las compras y las ventas, dejar toda clase de nuestros trabajos, dejar las bromas, dejar los juegos, dejar la glotonería y otras muchas cosas que nos pueden distraer del servicio a Dios. Esto es lo que decían cristianos en la antigüedad. Muchos cristianos en el día de hoy dicen estas cosas son demasiado antiguas. O a lo mejor es que queremos ser cristianos demasiado modernos. Otro gran hombre de Dios que también vivió y murió antes de las confesiones de fe, William Ames, hablaba más o menos en el mismo sentido y dijo, o habló, o escribió acerca de las excepciones. Porque decía, si nos tenemos que portar como cristianos todos los días de la semana,
pues mucho más nos tendremos que portar como cristianos el día de reposo, de forma que cuando haya alguna necesidad especial, pues habrá que cumplirla, ¿no? Y puntualizaba algo que sigue vigente. Dice, no se deben incluir en las necesidades aquellas cosas que los hombres hacen o pretenden que sean necesarias, sino aquellas cosas que son necesarias porque la providencia de Dios las traiga, de forma que una acción ordinaria, como decía antes, pasa a ser una acción santa. Y en cuanto a la preparación, este hombre decía, es importante que la noche antes, si es posible, se descanse. Estoy hablando en general, ¿verdad? No es lo mismo una familia con niños pequeños, una familia donde se esté cuidando a una persona mayor que está enferma. No estoy hablando de casos excepcionales, porque siempre nos gusta eso. Easy. En las situaciones normales, para el día de reposo, prepararnos bien, es bueno descansar bien la noche antes, porque si se está uno despierto hasta altas horas de la madrugada, llenando la cabeza de la última película o de lo último que nos ha salido en las redes sociales, difícilmente dedicamos un tiempo para la oración. Y si empezamos el día y no tenemos tiempo tampoco para pedir al Señor que su palabra sea bendecida, para pedir al Señor por el que predica, para pedir por los que van a oírla, y llegamos a la iglesia tarde, 5 minutos tarde, y a prisa y corriendo, pues es normal que uno no se entere de lo que va la cosa hasta que no lleva 20 minutos en el culto. Eso no es preparación para el día del Señor. Eso hace que el día del Señor se vuelva más y más ineficaz. Emilio, es que eres muy antiguo. Me dicen nada más la gente antigua. Hoy día hay grandes cristianos que vuelven a las sendas antiguas, como dijo Jeremías, ¿no? ¿Qué dijo el Señor a Jeremías? Mirad por los caminos antiguos, mirad por las sendas antiguas y andad por él, porque será bueno para vosotros, será descanso de vuestras almas. Pero aquellos decían que no oiremos, que no escucharemos. Os pongo uno más reciente. Peter Master, durante 40 años o más, pastor en el Tabernáculo Metropolitano en Londres, lo que era la iglesia de Charles Spurgeon. En la mesa de la entrada tenéis un folleto que él escribió. Dice, por ejemplo, supongamos que te has quedado sin gasolina en el día del Señor. ¿Debes ir a repostar? Este hombre dice, solo en caso de necesidad. Y no debes de hacer una costumbre esto, sino tienes que programarte para que esto ya no te pase más, porque tienes 6 días en la semana para dejar el depósito de combustible lleno, porque si no, no le estás dando la importancia que debes al día del Señor. Además de eso, si sigues haciendo eso, tendrás más distracciones, darás un mal de ejemplo, estarás apoyando una actividad laboral innecesaria y dejarás de honrar y obedecer al Señor. Y así podríamos seguir. Si una persona se queda sin comida en el día de reposo, ¿es lícito que vaya a una tienda a comprar comida? Podemos decir sí, pero ¿no podría ayunar ese día, por ejemplo? ¿Y no sería mucho mejor que fuera previsora para no tener que ir a comprar a la tienda precisamente el día de reposo? ¿Estar apoyando una actividad que no debería estar en el día de reposo? ¿Son esas cosas verdaderamente necesarias? ¿Son necesarios los deportes, los viajes escolares? ¿Es necesario ir a un restaurante donde los dueños se burlan del día del Señor y obligan a sus empleados a que trabajen el día del Señor cuando ellos no quieren, en contra del mandamiento de Dios? Hemos de entrar en el espíritu del día de reposo, hermanos. La suegra de Pedro, si veis con detenimiento lo que dicen los evangelios, cuando el Señor la sanó, organizó una comida para el Señor y los suyos en un día de reposo. No estaba previsto, pero ante los invitados se llevó seguramente varias horas cocinando y preparando la comida. Eso es una cosa, y otra cosa es organizar con antelación un banquete en el día de reposo para hacerlo en el día de reposo. Hay cosas que son necesarias, pero en la mayor parte de los casos no son tan necesarias. Estas cosas pueden parecer legalistas, hermanos, pero el día de reposo tiene que ser para el Señor, para la comunión cristiana, para las obras de misericordia. El día de reposo. Y alguien puede decir, ¿y los creyentes que tienen que trabajar en el día del Señor? Porque hay actividades esenciales para que funcione la sociedad, ¿verdad? Y los que son médicos, los que son enfermeras, los que son bomberos, otras actividades, ¿no? Si son creyentes, ¿qué tienen que hacer?
Digo, cuidado con juzgarlo demasiado rápidamente, porque es fácil decir, si tuviera fe, deja el trabajo y ya el Señor, si pensamos así, si uno piensa así, que esté dispuesto a ayudar a ese hermano o a esa hermana si deja el trabajo, porque es muy fácil, que deje el trabajo a ver si tiene fe. Hermano, si tú llegas a la conclusión de que vas a dejar trabajo porque tienes verdadera fe, aquí estoy yo para apoyarte hasta que encuentres otro trabajo. Así que no juzguemos tan rápidamente. Y alguna vez he dicho, y cuando las personas trabajan en campañas que están obligados, son prácticamente como los esclavos antiguos, ¿verdad? Los esclavos antiguos que se convertían al Señor eran obligados a trabajar con sus amos el día de reposo. Hay personas cristianas en el día de hoy prácticamente en la misma situación. Si no trabajas durante la campaña en el día de reposo, entonces ya no tienes tu trabajo. Pues yo digo, hermano, ¿quieres saber lo que hay en tu corazón? Es el día del Señor. Verdaderamente tú no quieres trabajar para ti mismo. ¿Estás obligado o obligada a hacerla? Dedica al Señor, ofrenda al Señor, porque es el día del Señor, lo que te dan por tu trabajo en ese día. Ya verás verdaderamente lo que hay en tu corazón. Si quieres o no quieres, cuál es el motivo por qué lo haces. Digo que tenemos que entrar en el espíritu del día de reposo, hermano. Con nosotros hay jóvenes, ¿verdad? Jovencitos y jovencitas. ¿Pueden los estudiantes cristianos estudiar en el día de reposo? Lo planteo a los mayores y lo planteo a los pequeños. ¿Qué es lo que sucede? Si uno no se esfuerza y se programa adecuadamente durante la semana, pues puede convertir en una necesidad lo que no debe ser una necesidad para un estudiante cristiano. ¿Entendéis lo que digo, verdad? Si yo el sábado o el viernes o cualquier otro día sé que tengo el lunes un examen y estoy perdiendo el tiempo con mis diversiones, con mis cosas, no estoy prestando atención a que soy cristiano y tengo que guardar el día de reposo, soy indisciplinado, pues después ¿qué pasa? Pues que me falta el tiempo y convierto en una necesidad lo que no es una necesidad. O convierto en una necesidad lo que fácilmente puede esperar al día siguiente. No quiero decir con esto que un estudiante cristiano se lleve todo el domingo por la tarde mirando la tele porque no puede estudiar. Tiene una responsabilidad como estudiante cristiano. Lo que no debe hacer un estudiante cristiano es perder el tiempo para luego tener que estudiar el domingo, o si decir, pues como el domingo Emilio ha dicho que no se puede estudiar, estoy en mi casa todo el día viendo la tele, y estudiante cristiano y padres cristianos no se le ocurre siquiera decir cómo santifico el día de reposo. ¿Qué obras de misericordia puedo hacer en el día de reposo? ¿Entendido, hermanos? No es lo mismo coger el coche o el autobús para venir al culto que organizar una excursión en coche o en autobús el día de reposo. El día de reposo apunta a un día de reposo eterno, donde el culto nunca terminará y tendremos que empezar aquí a aprender de ello. En resumen, hay tantas cosas que los cristianos pueden y deben hacer en el día del Señor, tantas cosas que no deberíamos dejar lugar para satisfacer los deseos de nuestra carne. Cuarto punto. Advertencias y promesas. El Señor nos advierte muchas veces acerca de los que profanan el día del Señor. Y el Señor promete bendiciones acerca de los que guardan el día del Señor. Y esas advertencias y esas bendiciones continúan estando presentes. No vamos a buscarlas, en la guía del culto las tenéis, pero por ejemplo Jeremías escribió: si no me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén, este es tu trabajo. Tú vas al campo y te traes lo de siempre, igual que todos los días, o te dedicas a vender y a comprar en Jerusalén. Dice, si no me oyereis para santificar el día de reposo haciendo esto que no debéis, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Lo mismo dice el profeta Ezequiel, mis días de reposo profanaron en gran manera y dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira. Y yo digo, hermano, si esto es lo que sucedió antes, ¿no nos disciplinará el Señor si de alguna manera tomamos a la ligera su día? Pensamos que no. Alguno puede pensar, bueno, esto fue antiguo, pero es que el apóstol Pablo dice que las cosas que antes se escribieron, ¿para qué se escribieron? Dice, para nuestra enseñanza se escribieron, para que sirvan para amonestarnos a nosotros. Para eso se escribieron aquellas cosas. Inevitablemente
tendrá que haber alguna disciplina por parte del Señor en los creyentes que de manera permanente y de forma voluntaria quebrantan el día de reposo. Y yo estoy seguro que también lo hay sobre la sociedad y las naciones que por sistema quebrantan el día de reposo. Por eso nos va, entre otras cosas, como nos va. Los detalles, muchos detalles que aparecen en el Antiguo Testamento no están vigentes en el día de hoy, pero el espíritu en cuanto a honrar a Dios, a ver que es el Dios de la creación, en cuanto a que es el Dios que nos redime, la obra de Cristo, en cuanto a dejar los trabajos innecesarios, en cuanto a las obras de misericordia, en cuanto a dar testimonio, en cuanto a ser santificados nosotros mismos, ordenando nuestras prioridades, eso sigue estando vigente. Y por el otro lado, las promesas. Hay preciosas y grandísimas promesas para los que guardan el día del Señor. Preciosas y grandísimas promesas. Os leo, por ejemplo, en Isaías. Isaías habla, dice, bienaventurado el hombre que guarda el día de reposo para no profanarlo. Habla de los eunucos y dice, los eunucos que guarden mi día de reposo, les daré lugar en mi casa y nombre mejor que el de hijos e hijas. A los hijos de los extranjeros sigue diciendo que guarden el día de reposo, los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Traduzcamos esto al día de hoy. Los que guardan el día de reposo, dice el Señor, los llevaré a mi santo monte. ¿Esto qué? ¿Que nos va a llevar a un monte alto? Está hablando de la comunión con Él, ¿verdad? Los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración. Ya no será una carga venir al culto, sino que va a ser un recreo, los recrearé en mi casa de oración. Y sus sacrificios y sus holocaustos serán aceptos a mi altar. Cuando ofrezca alabanza, cuando oréis, eso será acepto a Dios porque guardamos el día de reposo. Claro está, lo contrario también, ¿no? Hay promesas de bendición para nosotros y para la propagación del Evangelio. Y el Señor dice, pues, si guardáis mis mandamientos, entonces permaneceréis en mi amor. Y el amor a Dios es que guardemos sus mandamientos. En la antigüedad Dios se quejó del pueblo y dijo, les escribí las grandezas de mi ley, esto que estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Les escribí las grandezas de mi ley y ellos la tuvieron por cosa extraña. Quinto punto, consideraciones finales. Casi una repetición de lo que he dicho antes. Hermanos, primera cosa, no podemos olvidar que el cuarto mandamiento no es para fastidiarnos, ni para esclavizarnos, sino para mantenernos en libertad, porque nuestra tendencia es a volver a la esclavitud y a perder la libertad. Si vemos el día de reposo como una imposición, como una carga innecesaria, estamos diciendo que deseamos volver a nuestra esclavitud. Un pez, ¿dónde se encuentra más libre? ¿Me lo decís vosotros? En el agua. Pues el creyente tiene mayor libertad cuando se encuentra viviendo en los mandamientos de la ley de Dios que han sido dados para eso. En la medida en que nos salimos por un lado o por otro, nos estaremos asfixiando, nos estaremos esclavizando. Ese es el día de reposo. ¿Puede ser el día de reposo igual que cualquier día de fiesta? Y decimos, no, porque cualquier día de fiesta reposamos, descansamos, pero no son días consagrados al Señor. Entonces el día de reposo tiene que ser en otros aspectos completamente distintos de otros días de descanso, de otros días de fiesta. Está claro que esto supone negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dijo el Señor? Es que la negación de uno mismo es la negación de nuestra carne, de nuestra vieja naturaleza. Y tanto este como otros mandamientos supone negarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? ¿Para fastidiarnos? No, para consagrarnos al Señor, para depender más de Él, para decir, estoy tan agobiado con mi trabajo, pero hoy el Señor se va a ocupar de mi trabajo y de mis necesidades. Sería raro, ¿verdad? Aquí en nuestro pueblo, cuando llega la época de la cosecha, la vendimia o la cosecha de aceituna, no veréis ninguna cuadrilla cuando llegan las fresas, no hay nadie que pare los domingos, ¿verdad? Se puede echar a perder la cosecha. Y Dios decía, pues incluso cuando estés la cosecha, el día de reposo es el día de reposo. Y el cristiano tendrá que mostrar eso, que depende del Señor, ¿verdad? Así que el domingo no es un día para hacer lo que queramos. Y ahora digo, pero podemos hacer lo que queramos siempre que nuestro objetivo sea lo que he dicho antes. Entonces no tiene sentido decir, puede hacerse o no puede hacerse esto. Repito, no es para lo que yo quiera,
pero podré hacer lo que quiera si el objetivo es para santificar, para consagrarme al Señor en las cosas que son necesarias, en las obras de misericordia, si sirve para también mi propia santificación. Isaías dice que si llamamos a ese día santo, glorioso, delicia, entonces Dios nos llevará a las alturas. Así que, eliminado el trabajo innecesario y eliminado el ocio innecesario, el día de reposo es un día de adoración, de meditación, de comunión, de disfrutar con los hermanos, dentro o fuera del local, de comer juntos, de estar con la familia, de hacer buenas obras, de evangelizar, de visitar a los enfermos, de preocuparnos por los que vienen a la iglesia y que aún no son creyentes, de preocuparnos por visitar a aquellos que venían a la iglesia y que ya no vienen. De eso sí os puedo dar una lista enorme. Y el día de reposo tiene que ser un día también de recuerdo del Dios de la creación y de recuerdo del Dios de la redención. Si era necesario para los israelitas cuando iban por el desierto, que dependían completamente de Dios, ¿verdad?, para el alimento y para todo, era necesario que se acordaran. Éxodo capítulo 20 no solo es el comienzo de la travesía por el desierto y el Señor tiene que decirle, dependéis de mí, pero tenéis que acordaros de esto, cuánto más para nosotros. En definitiva, hermanos, el día de reposo tiene que ser un privilegio para los cristianos, un gran privilegio para los cristianos. Y debemos pedir a Dios que nos enseñe a considerarlo así, como un gran privilegio que tenemos. Durante la semana, por nuestro trabajo y por muchas cosas, tenemos poco tiempo para pensar en Dios, poco tiempo para pensar en la obra de Cristo, poco tiempo para servir a los demás, poco tiempo para muchas cosas. Pues precisamente el Señor dice, tú que te quejas de que nunca tienes tiempo, pues aquí tienes el día de reposo para que tengas tiempo para hacer lo que tienes que hacer en el día de reposo. Ese es el día de reposo. Y finalmente indico una última cosa. Nunca descansaremos plenamente ni como debemos, ni guardaremos debidamente el día de reposo hasta que no hayamos encontrado nuestro descanso en el Señor Jesucristo, que fue quien dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y después que sigue, llevad mi yugo, mi ley, ¿no?, sobre vosotros, ¿no? Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Y en Isaías 55 el Señor dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Eso nos podría decir a muchos en el día de hoy. Oídme atentamente, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Hermanos, pues que Dios bendiga su palabra para gloria de su nombre, y creo que necesitamos todos esa bendición, porque igual que los israelitas por el desierto nos acostumbramos y vamos tomando la forma del mundo en vez de lo que el Señor nos dice en su palabra. Pues que Dios la bendiga en todos nosotros.